Argentina le dio a la Fórmula 1 uno de sus mejores pilotos de su historia. 5 campeonatos mundiales, un récord que duró casi 50 años y un nombre que hasta hoy cualquier persona en el mundo del motor reconoce de inmediato. Pero Fangio no fue el único. Detrás de él vino una generación entera de argentinos que dejaron su marca en la categoría. Algunos con carreras brillantes, otros con historias que quedaron a mitad de camino y algunos con finales que nadie esperaba. Y hoy, después de más de 2 décadas sin un piloto argentino en la grilla, hay uno de vuelta. Así que la pregunta es, ¿qué pasó en el medio? Esto es lo que pasó con los pilotos argentinos de la Fórmula 1. Mientras Fangio construía su leyenda, había otro argentino en la grilla que merecía mucha más atención de la que suele recibir. Froilán González, apodado El Toro de la Pampa, fue el piloto que le dio a Ferrari su primera victoria en la historia de la Fórmula 1. Fue en Silverstone, en 1951, manejando para la escudería mientras Fangio ganaba el campeonato ese mismo año con Alfa Romeo. Argentina terminó ese año con un 1-2 en el campeonato, aunque en equipos distintos. González volvió a ganar en Silverstone en 1954 y terminó subcampeón del mundo ese año con 25 puntos, en una temporada donde Fangio se llevó el título. 2 argentinos dominando la Fórmula 1 al mismo tiempo, algo que no se repetiría. Y después está Onofre Marimón, que es probablemente el nombre más triste de esta lista. Debutó en 1951 y volvió en 1953 como piloto oficial de Maserati, donde logró 2 podios en Bélgica y Gran Bretaña. Era joven, tenía talento real, y Fangio lo consideraba una de las mayores promesas del automovilismo argentino. En el Gran Premio de Alemania de 1954, durante los entrenamientos, su Maserati salió de la pista a alta velocidad. Marimón murió en el accidente. Tenía 30 años. Fue el primer piloto en perder la vida durante un fin de semana de Fórmula 1 y dejó abierta para siempre la pregunta de hasta dónde podría haber llegado. Con el retiro de Fangio en 1958 y la muerte de Marimón 4 años antes, la generación dorada de los argentinos en la Fórmula 1 llegó a su fin. Lo que vino después fue una serie de pilotos que corrieron en las grandes fechas argentinas del calendario de los años 50 y 60, casi siempre en equipos pequeños con resultados modestos. Nombres como Carlos Menditegui, que logró un podio en el Gran Premio de Argentina de 1957, o Roberto Mieres, que pasó 3 temporadas compitiendo con Maserati y terminó 8º en el campeonato en 1955. Eran buenos pilotos, pero el nivel de la categoría pedía algo más para destacarse, y ninguno de ellos pudo sostenerse en los equipos de punta. El siguiente argentino en dejar una marca real fue Carlos Reutemann, y la dejó grande. Reutemann llegó a la Fórmula 1 en 1972 con Brabham, y tardó muy poco en mostrar que no estaba ahí para completar la parrilla. Su primera victoria llegó en Sudáfrica en 1974, y ese mismo año ganó en Austria y en Estados Unidos. En 1975 tuvo su mejor temporada hasta ese momento con Brabham, terminando 3º en el campeonato detrás de Fittipaldi y Lauda. Después pasó por Ferrari, donde compartió equipo con Lauda en 1977 y ganó el Brasil, y donde al año siguiente, ya como primer piloto tras la salida de Lauda, ganó 4 grandes premios y terminó 3º en el Mundial. Tuvo un coche para ganar el campeonato, y el resultado final no fue el que merecía. El momento más doloroso de su carrera llegó en 1981 con Williams. Reutemann fue a la última carrera del año en Las Vegas con un punto de ventaja sobre Nelson Piquet en el campeonato. Solo tenía que terminar la carrera en una posición decente. Terminó 8º. Piquet fue 5º. Reutemann perdió el título mundial por 1 punto. 1 punto. Se retiró de la Fórmula 1 en Brasil en 1982, en medio de las tensiones entre Argentina e Inglaterra por las Malvinas, y con eso cerró la etapa del argentino que más cerca estuvo de ganar un campeonato sin lograrlo. Después de Reutemann vinieron varios argentinos que intentaron abrirse paso en la categoría con resultados mucho más modestos. Ricardo Zúñigo reemplazó a Lauda en Brabham en 1979, cuando el austríaco se bajó del coche en plena carrera de Canadá y duró hasta la 7ª fecha de 1980. Miguel Ángel Guerra llegó a clasificar para el Gran Premio de San Marino de 1981, pero un accidente en la primera vuelta lo dejó con el tobillo y la muñeca rotos, y eso terminó su aventura en la Fórmula 1.
Oscar Larrauri corrió en 1988 y 1989 con Eurobrunn, uno de los equipos más lentos del grid, y de 21 intentos de clasificación solo logró entrar en 7 carreras, sin sumar un solo punto. Luego llegaron los últimos 3, y con ellos la historia argentina en la Fórmula 1 entró en su capítulo final, al menos para un tiempo. Norberto Fontana era un piloto con credenciales sólidas, campeón en Fórmula 3 alemana, había pasado años como piloto de pruebas en Sauber antes de finalmente debutar en Sauber en 1997 como titular. Solo corrió 4 grandes premios, terminó noveno en Gran Bretaña y noveno en Alemania, y después de eso no encontró un asiento. No por falta de talento, sino por la combinación de factores que siempre terminan truncando más carreras de las que uno quisiera. Presupuesto, contratos que no cierran, puertas que se abren tarde o no se abren. Siguió corriendo en Argentina durante años, ganando campeonatos locales, pero la Fórmula 1 fue solo 4 carreras. Esteban Tuero llegó en 1998 con 19 años y se convirtió en uno de los pilotos más jóvenes en debutar en la categoría. El problema era que llegó a Minardi, uno de los equipos menos competitivos del grid, y en 16 carreras solo pudo completar 4. El coche lo abandonaba constantemente. Sus mejores resultados fueron un 8º puesto en San Marino. Al año siguiente, durante los tests del nuevo Minardi, dio un par de vueltas, paró el coche, entró al garage y anunció que se retiraba. Tenía 20 años. Y finalmente, Gastón Mazacane, el último argentino en correr una carrera oficial de Fórmula 1. Llegó a Minardi en 2000 y tuvo una temporada bastante consistente para lo que era el coche, completando la mayoría de las carreras sin demasiados problemas. En 2001 dio el salto a Prost Grand Prix, buscando un equipo más competitivo, pero el equipo no estaba en condiciones de ofrecerle más. Fue despedido por 4 carreras y con eso se cerró el capítulo argentino en la Fórmula 1. Era 2001, pasaron más de 20 años hasta que otro argentino volvió a aparecer en una grilla. Ese argentino es Franco Colapinto. Colapinto llegó a Williams en 2024 como reemplazo de Logan Sargent y en sus primeras carreras mostró exactamente por qué el automovilismo argentino llevaba décadas esperando que alguien así apareciera. Rápido desde el primer momento, sin el periodo de adaptación que suele necesitar un rookie, defendiendo posiciones contra pilotos con años de experiencia en la categoría. En 2026 da el salto a Alpine y sigue demostrando que tiene nivel para estar ahí. Todavía es muy pronto para saber hasta dónde puede llegar, pero la pregunta ya no es si tiene potencial, la pregunta es ¿cuánto? Argentina tuvo a uno de los mejores pilotos de la historia, tuvo a uno de los que más cerca estuvieron de ganar un segundo campeonato sin lograrlo, tuvo pilotos que merecieron más oportunidades de las que tuvieron y pilotos que el azar o la mala suerte dejaron a mitad de camino. Y ahora tiene a Colapinto, con todo por escribir. Si te interesa seguir con este tipo de historias, en el canal ya tenemos un video sobre qué hicieron los grandes campeones de la Fórmula 1 después de retirarse. Rosberg, Button, Vettel, Kimi, todos. Te lo dejo en pantalla. Y si este video te gustó, ya sabes, el like no cuesta nada y los comentarios los leo todos.